Lanzando una excepción. Supongamos que tenemos la siguiente función que suma dos números que recibe como cadenas. Nuestra función regresa un entero, pero recibe dos cadenas. Un string número A y un string número B. Vamos a declarar nuestras variables A, B y C como enteras. Vamos aquí a preguntar si se puede hacer la conversión de los strings a enteros, por ejemplo. Si se puede realizar la conversión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar en C el resultado de la suma. En caso contrario, vamos a dejar en C el valor 0. Finalmente, vamos a retornar el valor de C como resultado. Podemos diseñar nuestra función para que genere una excepción avisando al código que la llama acerca de un error de conversión. Por ejemplo, podemos empezar por crear un objeto exception. En caso de que no haya podido realizarse la conversión, podríamos realizar nosotros lo siguiente: declarar una variable de tipo exception y decirle que queremos una nueva excepción. Podemos incluso utilizar clases que derivan de la clase exception y que pueden ser más apropiadas a la situación que deseamos reportar. Por ejemplo, la clase formatException es más apropiada en nuestro caso para poder reportar que el formato de un texto no es válido como número. Entonces podríamos cambiar nosotros aquí lo siguiente: en lugar de exception, utilizar formatException y decirle que queremos crear un nuevo formatException. El mensaje de error lo indicamos en el constructor de la clase de la siguiente forma. Pues nosotros aquí le decimos, por ejemplo, el formato de los datos no es numérico, por ejemplo. Tenemos aquí nosotros este mensaje. Voy a romper aquí la línea para tener lo siguiente. Después de haber creado el objeto exception, debemos dispararlo para indicar que una excepción ha ocurrido. Para hacer esto, utilizamos la sentencia throw, como en el siguiente ejemplo. Simplemente nosotros ponemos la instrucción throw y dentro la excepción que queremos lanzar. Cuando se dispara una excepción, el bloque actual de código termina y se pasa la ejecución al primer manejador de excepciones que capture la excepción. Disparar una excepción es costoso en términos de ciclos de reloj,
Así que se recomienda realizar esto con precaución. Escribamos ahora un método que invoque al método sumar. Dicho método debería tener un manejador de excepciones. Pongamos por ejemplo nosotros lo siguiente: un método static void escribir la suma, por ejemplo, la suma de dos números. Vamos a suponer que el número A y el número B que reciba. Y vamos a hacer que este método invoque al método sumar de la siguiente forma. Ponemos un bloque try y un catch que nos permita capturar la excepción. Vamos a suponer que nosotros estamos conscientes que vamos a recibir un format exception, por ejemplo. En caso de recibir una excepción, simplemente la mandamos a la consola. Vamos a poner console writeLine, el mensaje de la excepción. Y nuestro bloque try simplemente haría de C, una variable entera C, decirle que sea el resultado de sumar A y B. Y mandar a la consola el resultado de la suma. Ahora lo que podemos hacer es poner código en el método main que invoque a este último método y veamos el resultado. Nosotros entonces podemos aquí realizar lo siguiente: escribir la suma, y podemos pasarle por ejemplo aquí el dato 2, por ejemplo, y el dato 3, y veamos el resultado. Vemos que nos muestra el resultado efectivamente como 5. Hagamos ahora lo siguiente: pongámosle por ejemplo aquí algo no numérico y ejecutemos. Vemos cómo se está mostrando el mensaje de error. El formato de los datos no es numérico, esto es que se ha capturado la excepción. Pongamos un punto de ruptura y probemos. Vemos cómo se atrapa la excepción y se muestra el mensaje precisamente. Una estrategia frecuentemente en un método es atrapar una excepción y manejarla. Cuando el método no puede resolver el error, este puede volver a dispararlo para que sea manejado por un bloque superior de código. Para hacer esto simplemente utilizamos la sentencia throw como en nuestro siguiente ejemplo. Veamos, detengamos aquí la ejecución de nuestro programa. Estamos aquí en el método escribir la suma. Tenemos nuestro bloque try y tenemos catch. Nosotros simplemente podemos no manejar la excepción y dejarla pasar poniendo únicamente la sentencia throw. Notemos que la instrucción después del throw jamás se ejecutará y es la advertencia que tenemos acá. Si ejecutamos ahora sin depuración, veamos lo que sucede. Vemos que se dejó lanzar la excepción y el método main recibió la excepción, pero como el método main no tiene un manejador de excepciones, entonces fue una excepción no administrada que nos está reportando aquí nuestra aplicación finalmente. Podríamos nosotros igualmente escribir nuestro código
de la siguiente forma. Vamos nosotros aquí a detener. Si no estamos manejando la excepción, simplemente podríamos dejarlo de esta forma. Y la excepción que recibimos es la misma excepción que se va a disparar. Esto es, no tenemos la necesidad de recibir un argumento en el bloque catch. Podemos nosotros en el método main procesar esa excepción de la siguiente forma, para que no sea una excepción no administrada. Simplemente nosotros tomamos aquí el bloque try, ponemos un bloque catch y podemos manejar excepciones que se puedan presentar, y simplemente aquí mandar a la consola el mensaje de la excepción. De la siguiente forma. Si ejecutamos nuevamente, tendríamos lo siguiente. Ahora ya ha sido atrapada la excepción. Entonces, en el método main se atrapó la excepción y se está mostrando el mensaje de la excepción. En esta demostración vimos la forma de cómo lanzar excepciones para notificar alguna condición de error en nuestra aplicación.